Y en este breve recorrido, en este breve mensaje, en esta mañana, queremos hablar de esta bienaventuranza que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en el monte, sentado, nos dice la palabra de Dios, da su primer sermón. Y esta es la tercera bienaventuranza. La primera fue, y que vimos hace 15 días atrás: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahora la tercera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjense, hermanos, el orden. Bienaventurados los mansos no puede estar en primer lugar. Hay una escala, hay un orden que Dios mismo puso a propósito, porque primero tiene que ser bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando comprendemos nuestra miseria espiritual, somos pobres en espíritu. Luego, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El mensaje del domingo pasado: llorar por las consecuencias de nuestros pecados, porque en Cristo hemos de recibir consuelo, además de consuelo para otras situaciones de nuestra vida. El consuelo más grande, el haber sido perdonados de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Luego viene esta tercera bienaventuranza. Las dos primeras que hablan de esta relación con Dios: los pobres en espíritu, los que lloran, y luego nuestra relación con el prójimo: bienaventurados los mansos. Esta palabra manso es una palabra que es un poco difícil de digerir en un tiempo donde el más fuerte es el que hace valer su derecho. El más fuerte, el más poderoso, aquel que habla más fuerte, aquel que tiene recursos humanos para imponer, para superar. Pareciera que este mensaje de esta bienaventuranza no va con el estilo de la sociedad en que vivimos. Esta palabra manso viene de esta palabra, la raíz de esta palabra es praos, que significa suave, blando, humilde, considerado. Varias versiones traducen este verso como: dichosos los humildes. Y hay algo interesante en esta palabra, praos, manso, que es el término que se utilizaba para domar los animales salvajes. Fíjense, un animal salvaje cuya naturaleza está para asesinar, para matar. Sin embargo, una vez que es domado, praos, llevado a ser manso, entonces ese animal se somete al domador. Llevado al ámbito humano, no quiero decir, pero hay muchos seres humanos que son difíciles de domar. ¿Verdad, queridos hermanos? El ser humano a veces es difícil de domar. Tiene en sí un carácter que quiere a veces atropellar, llevar todo por delante. Es la historia de aquel niño a quien su madre le decía siempre: mi pequeño cordero. Pero él le dijo a su madre: no quiero más que me digas mi pequeño cordero, quiero que me digas mi pequeño tigre. Así somos nosotros.
Así es el ser humano. Esta idea de mansedumbre que Jesús estaba predicando a sus discípulos y a toda la multitud que nos dice el capítulo 5 de Mateo, era totalmente contraria también al pensamiento religioso de la época. No solamente al pensamiento de hoy, el hecho de ser manso, suave, dócil, sumiso. El pensamiento de la época iba totalmente en contra. Fíjense ustedes, estaban los fariseos que odiaban a los publicanos y ellos decían, los publicanos y pecadores, querían verles lejos de su vista, de su presencia. Estaban los celotes, que era un grupo político de la época, quienes definitivamente levantaban armas contra Roma. Ellos decían, hay que rebelarse, hay que levantar armas, hay que hacer una revolución violenta. Contra estos grupos y otros grupos viene el mensaje. El primer sermón de Jesús, las bienaventuranzas. La tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Voy a citar algunos textos bíblicos que apoyan lo que nuestro Señor Jesucristo había mencionado aquí. Textos bíblicos que hablan de la mansedumbre. Por ejemplo, en Efesios 4:2, el apóstol Pablo habla a los hermanos de Éfeso y les dice, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros. Colosenses 3:12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y en Tito 3:2, hablando a los líderes, hablando a Tito como líder de una iglesia, le dice que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito 3:2. Tenemos además otros ejemplos en las Escrituras de grandes personajes bíblicos que actuaron con mansedumbre. A otros Dios les hizo un cambio total. Otros actuaron con mansedumbre en situaciones en que podrían haberse vengado. El ejemplo de José, que fue odiado por sus hermanos, vendido como esclavo a Egipto, pero cuando Dios le levantó y lo hizo gobernador de Egipto, segundo de Faraón, José, al encontrarse con sus hermanos cara a cara, decidió perdonar a sus hermanos. Dios le dio un espíritu de mansedumbre. Moisés, otro ejemplo, el pueblo de Dios que pecaba, que había hecho un becerro de oro para adorar a un ídolo. Si bien es cierto, Moisés se había molestado sobremanera, sin embargo, Moisés intercedió otra vez por ese pueblo y fue llamado, según la palabra de Dios, un hombre muy manso, y en toda la tierra no había nadie más manso que él. Teniendo en cuenta esto, hermanos, ¿por qué decimos que el manso es bienaventurado? ¿Por qué el Señor coloca en el orden aquí, en el número 3 de las bienaventuranzas, al manso? Veamos 3 puntos brevemente. En primer lugar, es manso, o sea, el manso es bienaventurado, es feliz, 3 veces dichoso, porque resalta el carácter de Cristo. Resalta el carácter de Cristo. Jesucristo no fue alguien débil, porque a veces la mansedumbre parece que denota debilidad, denota cobardía. Pero fíjense en el carácter de Cristo.
en nuestro Señor Jesucristo, que no fue alguien débil, no fue alguien cobarde, sin carácter, ni fuerza. Al contrario, enfrentó y confrontó las situaciones de su época, los errores de su época, manifestó la voluntad de Dios con valentía. Cuando tenía que utilizar palabras fuertes y firmes, lo utilizó. Y el hecho de ir a la cruz, cumpliendo la voluntad del Dios Padre, fue un acto de gran valentía. Pero esto no hizo que dejara de ser manso. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 11:29, Jesucristo dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Así es que, hermanos, si somos discípulos de Cristo, si decimos que lo amamos y lo seguimos de todo corazón, entonces hemos de llevar adelante esto que dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, como hijos de Dios, no tengo excusas y no puedo poner excusas y decir: esta bienaventuranza no es para mí. Definitivamente esta bienaventuranza no es para mí. Si nos evaluáramos a nosotros mismos en esta mañana, y deseamos que así sea, evaluarnos conforme a lo que dice la palabra de Dios, puedo decir que he aprendido del Señor a ser manso y humilde de corazón. ¿Cómo me ven a mí? ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo te ven a ti, hermano, hermana? ¿Cómo me ve mi familia? ¿Cómo me ve mi esposa? ¿Eres un esposo manso? ¿O eres alguien que constantemente está lanzando improperios, palabras duras, palabras hirientes? Y muchas veces esas palabras están bien premeditadas, a propósito, bien estudiadas, como para herir el corazón del prójimo o de esa persona tan especial que es tu cónyuge. Puedo decir: he aprendido a ser manso, porque el Señor me dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si te precias ser discípulo del Señor, ser un hijo de Dios, entonces esta bienaventuranza debes tener en cuenta. No tienes excusa, no puedes decir: estoy exento de esta bienaventuranza. No. ¿Me ven a mí como una persona mansa que resalta el carácter de Cristo? ¿O es al revés? En segundo lugar, el manso es bienaventurado porque se somete a la voluntad de Dios. Es lo que dijimos al principio. La raíz de esta palabra manso, que significa domar algo salvaje, convertirlo en algo sumiso, y es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en nuestra vida cuando llevamos en nosotros esa arrogancia y esa soberbia propiamente dicha de esa naturaleza humana. Un hombre manso es alguien humilde, ya que reconoce que todo lo que ha sido dado a él lo ha sido dado por la gracia de Dios. No se considera superior a los demás. No está buscando demostrar que sus dones o talentos es mejor que otros.
especialmente aquellos dones y aquellos talentos que más se ven. Puedes enseñar, puedes estar siempre al frente, puedes inclusive predicar, pero ¿cómo sos afuera? ¿Cómo eres allá? Donde están personas que no conocen a Jesús. Puedes tener el don de hablar. Puedes tener el talento de cantar bien. No todos cantan bien. Pero tu espíritu sigue irradiando una falta de mansedumbre. Debes analizar esta bienaventuranza. El manso es bienaventurado porque se somete a la voluntad de Dios. Es alguien que es capaz de lavar los pies de los demás, sin que nadie se dé cuenta y sin anunciar públicamente. Sirve a los demás, sin necesidad de que reciba reconocimiento y aplausos. Realmente admiro porque hay muchos hermanos que nunca recibieron un reconocimiento por las cosas que hicieron para el Señor. Muchos partieron a la eternidad sin tal vez recibir siquiera un aplauso o un reconocimiento humano. Sin embargo, esa mansedumbre, esa humildad que han tenido los ha hecho grandes, porque habrán recibido del Señor esa retribución y esa corona que Él ha prometido. No busquemos un reconocimiento público. La mansedumbre es una bienaventuranza que nos ayuda a mantenernos en el perfil de la humildad. Me decía el doctor Dionisio Ortiz, mi profesor de predicación bíblica, ya en la presencia del Señor. Y ahí en una de las clases le pregunté al profesor Dionisio Ortiz, ¿y qué necesito para predicar, para ser un pastor? Y él sencillamente me dijo: Samuel, sé humilde, me dijo. Eso es todo lo que me dijo. Y yo le miré, por supuesto, él es muy alto, ¿verdad? Yo le miraba, hay algo más que necesito. No le dije eso, pero eso es lo que pensé. Pero él sencillamente se limitó a decirme: sé humilde. Tal vez ahora, después de mucho tiempo, ya pasaron 30 años de esa conversación, ahora entiendo un poquito mejor después de algunos látigos. Sé manso, es una bienaventuranza. Y el manso se somete a la voluntad de Dios. Deja que Dios sea tu dueño. Deja que Dios controle tus impulsos, tus temperamentos. Deja que el Espíritu de Dios controle aquello que no está a tu alcance controlar. ¿Estás permitiendo que Dios controle, sea tu dueño? Si es así, estás en buen camino para tomar esta bienaventuranza. Finalmente, en tercer lugar, el manso es bienaventurado porque sabe perdonar. El manso es bienaventurado, es feliz, es dichoso porque sabe perdonar, porque sabe que de nada servirá llevar una carga tan grande cuando no sabemos perdonar. Cuando llevamos en nosotros una mochila tan pesada, una vida pasada, heridas pasadas, y no sabemos perdonar, es difícil, hermanos. Es tratar de vengarse de la vida. Decide en esta mañana perdonar. Es una decisión. No es un sentimiento, es una decisión. Decide perdonar. Muchas veces decide perdonarte a vos mismo también.
Porque muchas veces ya te han perdonado y el Señor ya te ha perdonado, pero tú no te perdonas. Busqué un personaje bíblico, una historia bíblica para ilustrar este tercer punto y así ir finalizando este mensaje. Escucha esta ilustración. Deja que Dios te hable. La historia de Jacob y Esaú. Esaú era el hermano mayor, unos segundos mayor que Jacob, con derecho a la primogenitura. En esa época, una enseñanza muy fuerte. El mayor tenía que tomar la primogenitura, todas las bendiciones del padre. Pero Jacob, como su nombre lo dice, el suplantador, tomó esa primogenitura de su hermano. Robó la primogenitura de su hermano. Esaú entonces, enojado, dijo: llega la partida de mi padre y mataré a mi hermano. Porque le dijo a su padre: ¿no queda para mí alguna bendición? Tu hermano Jacob llevó todo. Pónganse en el lugar de Esaú. Papá, ¿no queda alguna bendición para mí? Soy el primogénito. Tu hermano llevó todo. Muere mi padre, llegan los días de luto de mi padre y lo voy a matar. Llega a oídos de la madre. Entonces le dice a Jacob: huye, vete, porque tu hermano está determinado a matarte. Pasaron los años, esa ira acumulada, ese rencor, ese instinto asesino de Esaú convivía en él. Hasta que un día Esaú se prepara para el encuentro con Jacob. ¿Cómo habrá de ser ese encuentro? Jacob se prepara para el encuentro con su hermano. Se prepara espiritualmente porque construye un altar para Dios. Luego lucha con un ángel toda una noche. Se prepara con fe y de corazón para encontrarse con su hermano. Prepara regalos, presentes para su hermano. Son 20 años. 20 años de sobrellevar todo esto. 20 años de odiar a su hermano. Jacob sabía y era consciente de ese odio. Al ver que su hermano venía con 400 hombres, dice la Biblia que Jacob tuvo temor. Separó a sus hijos a un lado y a otro, al otro lado. Antes de llegar a Esaú, la historia bíblica nos dice que se arrodilló 7 veces. 7 veces. Porque la Biblia dice 7 veces, 70 veces 7 has de perdonar a tu hermano. Se arrodilló 7 veces hasta que vio que su hermano venía corriendo. Y no con un arma, no con una lanza, sino que vino a abrazarlo y a besarlo. ¿Qué es esto que traes? Le dice Esaú. Es mi familia, son los presentes que traigo para mi siervo. Y nuevamente se arrodilla en una actitud de humildad y de mansedumbre. Dios puso un espíritu de mansedumbre, de humildad en Esaú. Después de 20 años de sobrellevar esto, Dios puso un espíritu de mansedumbre en la vida de Esaú para mirar a su hermano y perdonar. Y abrazar y llorar con él y decir: basta de sobrellevar este tiempo, esta carga. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos años estás llevando como carga en tu vida algo que no puedes perdonar? ¿Cuánta ira has acumulado? ¿Cuánto enojo has acumulado en tu vida y estás llevando esta mañana el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, aquel mismo Espíritu que ha tocado el corazón y la vida de Esaú para encontrarse con su hermano que le ha fallado
que le ha robado todo. Que ese mismo espíritu hoy pueda caminar y tocar tu vida y tú puedas apropiarte y perdonar. Puedas perdonar. No es posible que como hijos de Dios no sepamos perdonar. No es posible que llamándonos hijos de Dios no sepamos perdonar. No es posible que perteneciendo a un cuerpo que costó un precio, el precio de su amado Hijo Jesús, y que tú perteneces a este cuerpo, no sepas perdonar. Hoy, aprópiate, revístete de ese espíritu de mansedumbre. Serás bienaventurado por siempre. Serás feliz por siempre. Porque el Señor mismo lo dijo: bienaventurados, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Que ese mismo espíritu hoy inunde tu vida. Sepas perdonar. Sepas caminar en esa gracia y en esa mansedumbre que solo el Espíritu de Dios puede dar. Heredarán la tierra, dice, el ciudadano del reino de Dios tiene derecho a la posesión por la gracia de Dios. Alguien que es heredero de Cristo comprende que en el mundo y que el mundo y sus deseos pasan. El manso sabe que su mayor herencia es aquella que es eterna, sin corrupción alguna. En las palabras del apóstol Pedro, esa herencia es incontaminada, es inmarcesible, es incorruptible, es eterna. El manso sabe lo que le espera. Por eso su prioridad no es: me insultaron, yo voy a insultar. Me hirieron, yo voy a herir. El espíritu de mansedumbre, el espíritu del Señor está en la vida del que es manso. Concluyo diciendo que es 3 veces dichoso el manso o los mansos, porque su vida resalta el carácter de Cristo. No más sus impulsos, no más su ego, no más su estilo de vida mundanal. Sí, el Espíritu de Dios, que solamente el Espíritu de Dios puede darte ese espíritu de mansedumbre. El manso está sometido a la voluntad de Dios. Dios controla su vida y sabe que al seguir las pisadas de su Señor y Salvador, ya no llevará más cargas en su vida por la falta de perdón. Sabrá perdonar, porque de su Señor y Salvador recibió perdón. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Vamos a orar en esta mañana. Quisiera que te apropies de esa mansedumbre. Tal vez digas: me cuesta ser manso. Me cuesta ser manso en el lugar donde estoy. Estoy entre gente dura, difícil. Ser manso no significa ser dominado, pero sí significa ser sumiso a la voluntad de Dios, ser controlado por Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta bienaventuranza que nos recuerda quién es nuestro Señor, quién es el que controla nuestra vida para darnos un espíritu de mansedumbre. Ayúdanos a ser bienaventurados con esa mansedumbre que solamente tú puedes dar. Te oramos en el nombre de Jesús.